hay muchos más. Vamos a ir a la Biblia, quiero que abra su Biblia conmigo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, abra su Biblia conmigo. Una de las más grandes maldiciones de México ha sido la falta de educación, la falta de valor a la educación. Muchos de nosotros tiramos los estudios en nuestra juventud. Unos nos entregamos más a la vagancia, otros quizás se dedicaron más al trabajo, pero tanto unos como los otros, la realidad es que no tuvimos un aprecio por la educación, un valor por la educación. Y eso, desgraciadamente, ha tenido a millones de mexicanos en la pobreza, en la malvivencia, llenando las cárceles y los panteones. México está en un estado de enfermedad impactante que no deja de asombrarme. El día de ayer emboscaron y asesinaron a 14 policías en Michoacán. Es un país enfermo. Y es bueno que usted sepa que mucho de esto tiene que ver la falta de inteligencia, la falta de educación en la vida del ser humano. Una falta de valor a la educación ha traído mucha destrucción a nuestra nación. ¿Qué diremos del aumento del divorcio, la destrucción familiar en nuestro país? Estoy hablando por México. Gracias a Dios que estos sermones los van a ver en América Latina, en España y sabrá Dios en cuántos lugares más. Pero yo estoy hablando por México y cada quien tendrá que hablar por su propio país. Cuando el cristiano, cuando el discípulo o el pastor tiene también un valor muy bajo hacia la educación, aunque sea hijo de Dios, va a vivir con muchas maldiciones. Aunque sea un hijo de Dios, un discípulo, un pastor, pero si no tiene un valor por la educación, va a ser un pastor con maldiciones, un discípulo con maldiciones, un cristiano con maldiciones y no con bendiciones. El Señor, nuestro Dios hizo una declaración muy fuerte en el Antiguo Testamento. En Oseas 4:6 dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es impactante eso. Mi pueblo, mis hijos son destruidos. Y no por culpa del diablo, sino porque les faltó conocimiento, les faltó sabiduría, les faltó educación. Así es que esta es una triste realidad. Cristianos, discípulos y pastores que tienen años en los caminos del Señor, pero no se mira en ellos las promesas de Dios, las bendiciones de Dios fluyendo. Y una de las razones principales es la falta de sabiduría, la falta de educación. El Señor dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Quiero predicar este sermón que le he titulado: por un ejército de hombres enteramente preparados. Se lo voy a predicar a los hombres, pero le voy a predicar a Pancho para que oiga a Pedro. ¿Entendieron, mujeres? Perfecto. Segunda de Timoteo 3, versículos del 14 al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o cualquier cristiano sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por un ejército de hombres enteramente preparados. Quiero hablar en primer lugar esta noche. La ignorancia es una maldición infernal. Se cuenta que tiranos, políticos, líderes religiosos al paso de la historia han buscado todas las formas para mantener en ignorancia al pueblo, porque así lo pueden manejar. He leído historia de papas, historia de reyes, de emperadores, ideologías como el comunismo, amén, donde recuerdo la primera vez que fuimos a Cuba, todo lo que presentaban en el hotel, en la televisión, en las noticias, todo era únicamente la información que el gobierno les quería dar. El plan es que los cubanos no se enteraran de muchas de las bendiciones que estaban allá afuera y entonces a través de la televisión, de la radio, únicamente información del gobierno. Una estrategia para mantener en ignorancia al ser humano. El diablo, mis hermanos, es el más grande tirano que ha existido y que va a existir. Y él vino para hurtar, matar y destruir al ser humano. Y óigame bien, la ignorancia ha sido una gran herramienta para tener a la gente en mediocridad, en fracaso, en pobreza y en un mundo de maldiciones. Y está luchando contra la iglesia en ese sentido. ¿Para qué? Para que la iglesia no despegue, para que los hombres de Dios no despeguen, no hagan un gran impacto ante este mundo, para que la iglesia no se convierta en la luz del mundo, en un ejemplo, en una inspiración para la sociedad, cuando ese es el llamado que tiene la iglesia. Que la iglesia sea la luz del mundo, que la iglesia sea un ejemplo, una inspiración para el mundo perdido. Pero la ignorancia, es imposible con la ignorancia que seamos gente inspiradora. La ignorancia, hay muchas cosas, es bueno que usted entienda que hay muchas cosas que se han fraguado en el diablo, en sus demonios, en el infierno, para destruir al ser humano, para que el ser humano viva en miserias, para que el ser humano no despegue en la vida. Y el ataque más infernal es contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios, contra los pastores. La ignorancia siempre está detrás de todo fracaso. La ignorancia siempre está detrás de toda mala decisión, de toda mala actitud, de la pobreza y de tantas cosas malas. Cuando un cristiano, un discípulo, un pastor está fracasando, cuando no está viviendo una vida fructífera, exitosa, bendecida, es bueno que usted sepa que la ignorancia está jugando un papel muy fuerte ahí. La falta de educación está jugando un papel importante en eso. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuántos se acuerdan de aquel profeta que se murió y dejó endeudada a la esposa? Muy buen profeta, pero dejó endeudada a la esposa. Dios es muy grande, tiene un sentido del humor porque no esconde estas cosas. Amén. Yo sé que si algunos de ustedes se mueren ahorita van a hacer lo mismo. Pobre mujer.
hermana abusada. Dice la esposa, tú sabes, le dice al profeta que mi esposo era un buen hombre. Sí, era muy buen hombre, pero era muy bruto. Financieramente era muy bruto. Y estaba en riesgo, aún sus hijos. Esta mujer estaba atemorizada porque estaba a punto de perder a sus hijos. La ignorancia a mí me impacta mucho cuando Dios mismo está diciendo mi pueblo. No está hablando de los perdidos. No está hablando de los asesinos allá afuera. Está diciendo mi pueblo fue destruido. Hay destrucción. Hay fracasos en mi pueblo. Hay muchas cosas que no están saliéndole bien a la vida de mis hijos. Una de las razones, dice el Señor, es la ignorancia. Dios cuando habla del diablo, habla sin rodeos. Habla del diablo. Pero aquí está diciendo por falta de educación a causa de la ignorancia. Oseas 4:14, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Proverbios 10:21, los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena. Isaías 5:13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Qué fuerte está esto. Fue llevado cautivo. Muchas veces las cosas no están saliendo bien, no todo por culpa del diablo. Hay cosas que tienen que ver con el pueblo. No tuvo conocimiento. Aunque usted sea un hijo de Dios, aunque usted sea un buen discípulo, un buen pastor, si usted no tiene educación, si no tiene sabiduría, será un hijo de Dios que siempre estará rodeado por diferentes tipos de fracasos, mediocridad, pobreza y muchas malas cosas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia es una maldición infernal. Quiero hablar en segundo lugar. El pastor debe ser un hombre enteramente preparado. Hubo un tiempo entre nosotros, con vergüenza lo digo, que había cada hombre que quería ser pastor porque le había salido mal todo por otros lados. De perdida voy a ser pastor. Qué desgracia, ¿cuántos dicen amén? Como que ven el ministerio como si cualquiera puede ser pastor. No lo hiciste aquí, pues métete de pastor, de perdida. Bueno, la Biblia enseña que el hombre de Dios tiene que ser una persona, tiene que ser un hombre enteramente preparado, muy preparado. El versículo 17, el apóstol Pablo está trayendo una tremenda enseñanza. Tengan ustedes entendido que el apóstol Pablo fue un hombre intelectual, fue el apóstol más intelectual y está trayendo dirección a uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva. No se le conoce como apóstol a Timoteo, pero sí se le reconoce como uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva y le está diciendo estas palabras a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, oiga por favor lo que dice Eclesiastés 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. ¿Cómo está tu iglesia, pastor? ¿Sabías que tu iglesia está condenada al intelecto que tú tienes? Para bien o para mal, la iglesia que tú estás pastoreando está condenada al cerebro que tú tienes.
a la capacidad intelectual que tú tienes, a la sabiduría que tú has estado adquiriendo, sea poca, sea mucha, pero esa pobre gente está condenada. O esa gente, ¿qué le podemos decir? Qué bendición esa gente. O decir, pobrecita esa gente. ¿Qué se podrá decir? ¿Qué textos tan maravillosos? Hay otro, mire, me sé otro, está muy interesante. Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Seguramente no está hablando de toda la bola de bandidos que estamos reunidos en esta conferencia, ¿verdad? Está hablando de nosotros, porque quiere cambiar nuestro intelecto, nuestro cerebro, nuestra mente. Está hablando de nosotros, pastores que tengan ciencia, que tengan inteligencia, que tengan educación. La Biblia nos dejó maravillosos ejemplos de hombres sabios que dirigieron al pueblo de Dios en diferentes generaciones. Vamos a pasearnos un poquito por la Biblia. Vamos a empezar con Moisés. En Hechos 7:22 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y de pronto se conectó con el Dios del universo y fue al monte Sinaí, la Universidad de Harvard, en aquel tiempo. Y se conectó con el cerebro de cerebros, con el más grande catedrático de todos los tiempos, nuestro Dios todopoderoso. Y Moisés, aparte de que había sido tan educado en Egipto, de pronto recibe la educación más poderosa y se unen las dos educaciones o inteligencias, hermano, y todos sabemos el impacto de Moisés hasta el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes se llaman Moisés aquí? ¿Por qué no le pusieron Judas? Les recuerdo que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Téngalo entendido, no fue accidente. Era un hombre intelectual. Alguien que me reta en la Biblia es Esdras. Cada vez que paso por el libro de Esdras, de Nehemías, sobre todo Esdras, es como Dios poniéndome contra la pared. Qué intelectual Esdras, este hombre de Dios, qué preparado. Esdras 7, versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, para andar estudiando la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es asombroso estudiar la vida de Esdras. Alguien que más también me impacta muchísimo es Lucas. Tenemos 4 evangelios, pero Lucas, todo un intelectual, todo un historiador. Y el evangelio de Lucas, hermano, tiene una cantidad de cosas escritas que no tienen los otros evangelios, a pesar de que Lucas no anduvo con el Señor, pero era un hombre enteramente preparado. Una de las grandes maldiciones que el diablo le ha traído a México es la ignorancia, la falta de educación, no nada más a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Estoy hablando de maldiciones generacionales. Y donde hay ignorancia, hay muchas maldiciones más. ¿Cuántos dicen amén? Lucas hizo una gran diferencia. Dice la Biblia en Lucas 1, versículos del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, oiga lo que siguiente, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen,
escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Cómo me ha impactado Lucas al paso de los años? Disfruto cada vez que entro al Evangelio de Lucas y en los próximos días voy a estar entrando una vez más. ¿Qué diremos de Pablo? Pablo fue el apóstol más intelectual, más educado. Él solo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Sus escritos sabios han bendecido a millones y más millones de seres humanos en los últimos 2000 años. Alguien dijo del apóstol Pablo estas palabras: Dios usó la mente educada de Pablo. Si algunos de ustedes han querido tener éxito únicamente con oración, se han equivocado. Han cometido una gran equivocación en sus vidas. Si ustedes han querido tener un ministerio poderoso únicamente con oración y ayuno, se han equivocado grandemente, haciendo a un lado unas enseñanzas del Dios Todopoderoso, la necesidad de la inteligencia, de la sabiduría. Aquí estamos hablando de hombres de Dios enteramente preparados, que sacudieron a sus generaciones y que ahora han impactado a través de la historia. Un pastor que no valore la educación, que no valore la preparación, la sabiduría, irá por su ministerio cometiendo muchas torpezas. Y yo no estoy hablando de un pastor de 1 año, de pastor 2 años, de pastor 3 años, de pastor. Va a tener 10 años de pastor y va a seguir cometiendo muchas torpezas que dejó de haberlas cometido hace mucho tiempo, por la falta de madurez, por la falta de preparación, de educación, de inteligencia. Nuestro país ha sido muy dañado por políticos ineptos. Se habla mucho acerca de políticos ineptos que han dañado a nuestra nación. Estaba mirando el diccionario de la Real Academia Española, cómo define la palabra ineptitud: inhabilidad, falta de aptitud o de capacidad. Fíjese bien, falta de capacidad. Algunos sinónimos de la palabra inepto son incapaz, torpe, incompetente, ineficaz, inútil. Todo eso sería perfecto si tuviéramos 6 meses de salvo. Lo aceptaríamos. 1 año, está bien. Pero ya de pastor, eso es una gran vergüenza. Antónimos de la palabra inepto. Y dijo usted, ¿y eso con qué se come con antónimos? Hablando de educación, ¿no? Bueno, lo contrario a los sinónimos. Los antónimos, no los antonios. Los antónimos de inepto son hábil, diestro, experto, capacitado, competente, eficaz. Todo pastor está obligado, no es una opción. Está obligado a ser un pastor hábil, diestro, experto, capacitado, competente, eficaz. Yo sé que al primer año no podemos tener todas estas medallas, ni al segundo, quizás ni al tercero. Pero por favor, si ya tienes 10 años de pastor y sigues siendo un mal testimonio, dando vergüenza en vez de ser la luz del mundo. Primera de Crónicas 9, versículo 13 dice: y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1760 hombres, dice, muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Muy eficaces. Hombres muy preparados. Pastores sin educación
Han causado mucho daño a las ovejas y a la obra de Dios. Pastores sin educación pasan los años en su ministerio y no son fructíferos. No se están multiplicando. No tienen nuevos conversos constantemente, no tienen discípulos, no están creciendo en finanzas, no están abriendo iglesias hijas, no están fructificando sus ministerios. Y claro que lo más fácil es echarle la culpa a Carlos Salinas de Gortari. Porque hay que echarle la culpa a alguien, pero eso nunca va a ser honesto. Y si tú eres un pastor que todo le echas la culpa al diablo, tampoco eres una persona honesta. Pastores que tienen un ministerio estancado, la sabiduría, la educación, es imposible que te quedes igual. La sabiduría tiene un poder tan maravilloso que vas de gloria en gloria, que vas como la luz del sol hasta que el día es perfecto. Pero la ignorancia te estanca y te deja tener ideas completamente fuera de la voluntad de Dios. Mira, el ministerio demanda mucha sabiduría porque el ministerio consiste en dirigir, ayudar, corregir, enseñar a los seres humanos, y eso siempre ha sido muy complicado. Con toda la experiencia que he tenido en todos estos años, 36 años de pastor, hay veces que estoy en la oficina con alguien y le digo, no te vuelvo a aconsejar, no quiero saber nada de ti. ¿Por qué? Porque es muy complicado el ser humano, empezando conmigo. Somos muy complicados. Entonces, el ministerio consiste en saber hacer sermones, saber predicarlos, saber evangelizar, saber hacer discípulos, saber abrir iglesias hijas, saber producir finanzas, saber. Y si no estás entregado a saber, entonces estás condenado a ser un pastor por muchos años, que solamente vas a ver a muchos desfilar con grandes frutos, con grandes éxitos. Vas a ver a muchos rebasándote y tú quedándote atrás. ¿Por qué? Porque no has puesto atención a uno de los grandes elementos que Dios ha dicho que le pongas atención: la sabiduría. En el mundo de la medicina hay especialistas, muchos. Tenemos médicos del corazón, de la cabeza, de los pies, de los huesos, de los ojos, de los dientes, etcétera. Un pastor necesita tanta sabiduría porque tiene que ser un especialista en los temas del matrimonio, en los hijos, la economía, las relaciones humanas, el cuerpo humano, el discipulado, la evangelización, el abrir iglesias, la oración, el hacer sermones, en el carácter, la profecía. Ser un especialista en todo. O sea, Dios no dice, no, mijito, ¿cómo que nomás te vas a dedicar a ser un especialista en ministrarle a los matrimonios? Un pastor no es eso. Un pastor está obligado a ser un especialista en todas las áreas de la vida del ser humano. Por eso los pastores tenemos que estar leyendo de economía, de liderazgo, de la familia, del cuerpo humano, de cuánta cosa, de todo. Cada año tenemos que hacer una lista de todo lo que tenemos que estar leyendo, educándonos, porque hay una obligación en la vida de un pastor. Dice Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántas veces, años anteriores, nos encontramos con discípulos y con pastores diciendo, yo nada más con la Biblia tengo? O sea que
tumbaron de un plumazo al pastor Mitchell y a todos los líderes de Estados Unidos que nos han enseñado a leer libros. Fueron más inteligentes que ellos. Y también de mí, porque yo leo libros. Y los escuchamos decir, no, yo no necesito libros, yo con la pura Biblia. Mire, la palabra más grosera que Dios me permite decir es bruto. No sean brutos, por favor. Proverbios 4, versículos 7 y 8 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Si en tu pasado tiraste los estudios, yo te pregunto, pastor, discípulo, ¿otra vez los tienes tirados? ¿Eres un pastor que casi no lees? ¿Sigues siendo perezoso para educarte? Eso te va a hacer infructífero. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dijo el Señor. La educación debe ser una de las principales marcas en la vida de todo pastor. La educación. El pastor debe ser un hombre enteramente preparado. Quiero hablar en tercer lugar. Pastores enteramente preparados serán pastores exitosos. El Señor hizo una declaración en el Evangelio de San Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ese es el plan de Dios. Que cada hombre que salga al ministerio, por más nuevo, por más joven, inocente, ignorante, etcétera, que salga, pero el plan de Dios es que poco a poco vaya edificando un ministerio local, nacional e internacional. Todo pastor. No nada más 3, 4, 5. No, que yo tengo el llamado y que yo no tengo el llamado para eso. No, 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 no. El trabajo de pastor es un trabajo internacional. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que entender eso, que el trabajo de pastor es un trabajo internacional. Nosotros tenemos aquí en Nogales una cantidad de trabajadores maravillosos, respaldan la obra de Dios financieramente de una manera maravillosa, pero la mayoría de ellos, su trabajo es local nada más. Pero cuando se trata del ministerio, se trata del pastorado, el pastorado es un trabajo internacional. La pregunta es, ¿cómo lograr que el ministerio empiece a crecer y a crecer hasta llegarse a convertir en un ministerio internacional? Una de las llaves de Dios, uno de los secretos de Dios es que tengamos sabiduría, tengamos preparación. Al principio éramos tan nuevos hace muchos años, éramos tan ignorantes hace muchos años que mirábamos esto como si fuera una vanidad, como si fuera un pecado, pero así de brutos estábamos, mis hermanos. A ese nivel estábamos. Mire lo que dijo Charles Finney, uno de los grandes hombres de Dios de la historia de la iglesia. Dijo así: los ministros que tienen mejor preparación son los que ganan más almas, son los más exitosos. Examina por favor los ministerios de Moisés, de Esdras, del Señor Jesús, de Lucas, de Pablo, de Timoteo. La sabiduría fue una de las grandes y maravillosas características de cada uno de ellos. De cada uno de esos ministerios que impactaron al mundo y lo siguen impactando hasta el día de hoy, la sabiduría, su preparación intelectual. Mañana vamos a tener aquí a mi pastor, 90 años de edad. Le vamos a cantar las mañanitas, vaya afinando su garganta. Si hay un hombre intelectual en nuestro compañerismo, es él. Si hay un hombre que nos ha empujado toda la vida a estudiar la Biblia y a leer libros, es él.
Cada 6 meses nos está recomendando nuevos libros que él ha leído. Nos está dejando un legado impactante, una preparación, empujándonos a valorar la educación. Un día estaba sentado con él tomando un café y de un plumazo me recomendó 2 libros, los apunté. Dije, para que el pastor Mitchell recomiende un libro, tiene que haber algo muy bueno. 2 libros que revolucionaron mi vida. Cuando los leí, me entregué a buscarlos y cuando los leí, dije, con razón me los estaba recomendando. 2 libros con un intelecto maravilloso. Uno era cristiano y el otro no. ¿Cómo la ve? Si alguno de ustedes cree que es pecado leer libros seculares, por eso estamos como estamos. Por eso nunca progresamos. Y tal parece que gozamos. Al ver las cosas al revés. No sigo porque me puedo resbalar con los apps. Hay canciones como que nunca se me olvidaron. Una de las características de todos los pastores de nuestro compañerismo que están teniendo un éxito local, nacional e internacional. Una de las características, estoy hablando de pastores fructíferos. Estoy hablando de pastores que tienen una iglesia fructífera, tienen discípulos constantemente, están abriendo iglesias constantemente. Una de sus características es que son pastores sabios, son pastores educados, entregados a buscar sabiduría, a buscar educación. Pastor, ¿qué tan preparado estás? ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿Cuántas veces has leído toda la Biblia? ¿Cuántos libros has leído en toda tu vida cristiana? ¿A qué tantos rallies, conferencias, discipulados vas? ¿Vas a las conferencias de Prescott? ¿Sabías que las conferencias de Prescott son el Harvard del compañerismo? Harvard se le dice que es una de las universidades, si es que no es la más poderosa de la tierra. Es una de las más poderosas de la tierra. Las conferencias en Prescott es el Harvard de nuestro compañerismo y está aquí pegado a nosotros. ¿Por qué no vas a las conferencias de Prescott? ¿Sabías que vienen a las conferencias de Prescott desde Australia y Nueva Zelanda? Las partes más lejanas de nosotros. Es impresionante ver a tanto chino viniendo. Los rusos. Esta conferencia pasada había un grupo de rusos en una parte y el pastor Sergei Golub, el pastor de ellos, les estaba traduciendo del inglés al ruso desde Rusia. Y nosotros estamos pegados aquí a Harvard. ¿Y no vas? ¿Por qué no vas? ¿Será que el diablo te ha robado un hambre por la sabiduría? ¿Te ha robado el valor al conocimiento? Si tú no tienes hambre por aprender, por prepararte más, el diablo te ha hecho un daño más grande de lo que te imaginas. La cantidad de educación que tengas, esa misma marcará el tipo de ministerio que vas a tener. No te vas a poder escapar, porque tal es el obrero, tal es su obra. Lo hemos dicho muchos años, muchas veces y muchos grandes hombres de Dios. Cuando tomas una iglesia y tienes 2 años, apenas la iglesia empieza a tomar tu carácter, pero cuando tienes 5 años, esa iglesia ya tiene totalmente lo que tú realmente eres por dentro, tu carácter. Esto es, esto es real. Esto es real. Pero ¿cuántas veces tienes ideas de tu pasado, de tus papás, de tus abuelos, de tus tatarabuelos, y no te puedes romper esas cadenas del pasado? Y no dejas que el vino nuevo que ha querido estar entrando a tu vida desde que Dios te salvó, no dejas que entre. Se batalla mucho para que entre a tu vida el vino nuevo. La sabiduría de Dios. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado escuchar a personas cuando hablan de una persona muy preparada y dicen, oh, es muy preparado, esa persona es muy preparada? ¿Cuántos han escuchado eso?
Levanten la mano los que han escuchado eso, de veras. No, si es la mayoría, eso ya sé. Eso. Entonces estamos bien, estamos bien. ¿Sabía usted que de cada uno de los que estamos aquí pueden decir lo mismo? Todos los que estamos en esta conferencia tenemos la gran oportunidad de salir transformados esta semana, con otra mentalidad, un chip completamente diferente, salir reseteados por Dios. Amén. Con una nueva enseñanza. Porque los pastores enteramente preparados van a ser los líderes, van a ser exitosos, van a tener inteligencia para ser discípulos, para ganar almas, para abrir iglesias, para producir finanzas. Todo eso se necesita mucha inteligencia, sabiduría, mis hermanos. He estado en iglesias donde el pastor está recogiendo la ofrenda. Dios mío, yo quiero salir corriendo, hermano. Casi le doy mi billetera y tómala, hermano, ya cállate, por favor, los estás matando, estás causando lo contrario. Porque no tienen inteligencia, no tienen revelación para recoger la ofrenda, para ganar almas, para ser discípulos, para abrir iglesias. Este título, aunque me lo mocharon, si de por sí estamos batallando con los hombres y le quitan por un ejército de hombres, fíjese nada más. Voy a pedirle al pastor Víctor Higuera que mande a colgar al de la imprenta que hizo a eso. Pastores preparados van a tener éxito. Van a impactar al mundo. Quiero terminar mi sermón. Quiero hacer un reto a vivir un estilo de vida adquiriendo sabiduría. Una cultura, una cultura. Una cultura de vivir la vida tras la sabiduría, valorarla, levantarla, ponerla en alto, que sea una de nuestras grandes prioridades en la vida. Lo que está diciendo Proverbios 4:8, engrandécela. ¿Qué es lo que quiere decir engrandécela? Hazla tu más alta prioridad en la vida. Valórala, levántala. ¿Y sabes lo que va a pasar? Dice, ella te va a engrandecer a ti. Ella te va a engrandecer. La otra parte dice, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Cuando dediques tu vida a buscar sabiduría, cuando tú la valores, cuando la pongas en alto, cuando le des un valor muy alto a la sabiduría, entonces ella te va a empezar a levantar a ti. Va a levantar tu ministerio, tu matrimonio, tu familia, la iglesia, tus finanzas. Va a levantar todo, porque ese es el poder que tiene la sabiduría. Y lo que estamos necesitando en México, hermano, un ejército, un grande ejército de hombres de Dios enteramente preparados. Dice la Biblia en Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. El apóstol Pablo está hablándole unas palabras importantes, poderosas a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabiduría, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un reto esta noche a vivir una vida disciplinada en el estudio de la Biblia, una vida disciplinada en la lectura de libros, pidiendo consejos, escuchando sermones, yendo a conferencias, rallies, discipulados. Qué gran oportunidad tenemos los mexicanos, sacar visa e ir a las conferencias de Prescott. Estar cerca aquí de nuestra iglesia, líder de todo el mundo, de toda la tierra. Qué oportunidad tenemos los mexicanos. Pero cuando no hay hambre, no hay un valor a la educación, estamos fritos, mis hermanos. El diablo nos ha pegado en la torre.
Pero esto puede cambiar esta semana. Esto puede cambiar esta conferencia si obedecemos a la Biblia que dice: engrandece la sabiduría, ponla en alto la educación, entrega tu vida a estarte educando. Haz un plan de crecimiento personal, haz un plan donde vas a estarte educando como nunca antes. Oh, mis hermanos, yo les digo que de aquí a un año ustedes estarán en otros niveles completamente. Oh, hermano, México tendrá muchos líderes exitosos, fructíferos, que no nada más serán una gran bendición para este país, pero mexicanos estarán siendo una gran bendición para Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y sabrá Dios cuántas naciones más. Ese es el poder que tiene la educación. Por eso esta conferencia se llama Por un ejército de hombres enteramente preparados. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús esta noche.